Está iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio, y nuestra estación hermana, Radio Tepotzotlán. Viernes, por fin es viernes 17 de julio del 2020, las 4 de la tarde en punto, y en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, la temperatura es de 22 grados centígrados. Agradable, con un poquito de viento, esperemos que llueva un poco, y con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político, y la hora en donde se habla, y se habla con verdades. Les recordamos nuestro correo electrónico, que es gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo, gbradio.com.mx y radiotepotzotlán.com. Ya nos pueden estar viendo y escuchando en nuestras páginas de Facebook, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Nuestro teléfono en cabina 5896-1230. Temas, como siempre. Esta T4, transformación de cuarta, nos da para hablar diario y, por desgracia, nada bien. Hasta el día de ayer, 37.571 muertos por el COVID-19. Y cada vez que damos una cifra de estas, que es cada tercer día en la hora del búho, tenemos que recordar aquella frase célebre del presidente López Obrador: no pasa nada. Como anillo al dedo. 37.571 personas fallecidas por el no pasa nada. Y sigue la mata dando. ¿Cuándo se va a acabar? No lo sabemos ya. Nos dan fechas y fechas y fechas. El secretario de Educación Pública, que es otro florero más dentro del gabinete del presidente, que iba a ser en mayo, mejor no, que iba a ser en junio, que ahora sí ya en agosto iniciamos. Pues ahora ni para cuándo, porque ya dijeron, no hay clases hasta que el semáforo esté en verde. La Ciudad de México, en naranja. Hoy, en nuestro Estado de México, en rojo. A partir de lunes, en naranja. De naranja tendría que pasar a amarillo, obviamente con la reducción de contagios, con la reducción de fallecimientos. Y después, el verde. El el super subsecretario López-Gatell ya dijo, como daba que se iba a terminar el COVID-19, iba a descender a partir del día 10 de mayo, pues ahora ha dicho tantas fechas el doctor López-Gatell, que mejor dijo, entre el 2021 y el 2022 ya se acabó. Pues qué raro. En Canadá ya están haciendo pruebas muy avanzadas para la vacuna del COVID, y ellos piensan que en 5 meses tienen la vacuna. Bueno, aquellos que tenemos la mala costumbre de leer los periódicos, de ver los noticieros, de ver las noticias, yo creo que el doctor López-Gatell, su vicio no ha de ser la lectura. Si nos dicen, no sé, cualquier país latinoamericano, algunos europeos, que en Grecia dicen, pues tampoco les creería yo mucho, ¿no? Pero Canadá, para mí, uno de los 5 países más avanzados del mundo y en mejor calidad de vida del mundo. Dicen que en 5 meses ya lo tienen, al igual que los alemanes, que en 5 meses creen ya tener
la vacuna para el COVID-19. Vamos a ver si México compra la vacuna, ¿no? Porque hemos hablado de que no hay fármacos para los niños con cáncer, ya hace más de un año, fue en mayo del año pasado. No hay medicamentos para las mujeres con cáncer mamario. Pero, perdón, cada año era un bombardeo plenamente justificado el hecho de que dijeran las campañas nacional de vacunación. Polio, varicela, sarampión. Era bombardearnos con la finalidad de que los que tuvieran hijos pequeños los llevaran a vacunar. Y eran diario, no sé, 20 o 30 o 40 spots al día en los diferentes canales de televisión, en la radio. Sistema Nacional de Vacunación, Sistema Nacional de Vacunación. Amigos y amigas, yo no he escuchado ni uno. No sé si están habiendo el Sistema Nacional de Vacunación o ya lo quitó el presidente, ¿no? Que eso no le deja votos. Pero no he escuchado una sola vez que digan de tal fecha a tal fecha es el Sistema Nacional de Vacunación. Se está haciendo, pues si algún amigo o amiga radio escucha, tiene hijos pequeños y supo de esos avanzadas de la vacunación nacional, échanos una llamada y díganos si fue de tal fecha a tal fecha, o del año pasado, o de este mismo año, porque no hemos sabido absolutamente nada. No sé si se estén aplicando las vacunas correctamente. ¿Por qué? Pues porque el presidente prefiere gastar en 1000 cosas para influir en el voto, que ahora sí le importa, porque su partido va de mal en peor, al igual que él, pero su partido va peor que él, a lo mejor. Y ahora sí ya le preocupa porque si pierde el control del Congreso el próximo año, si con las promesas que hizo no ha cumplido más que una, el aeropuerto de Texcoco. Las demás, ni una, ni una sola promesa. Si no ha cumplido más que una, y mediante una farsa, votaciones o lleguen un papelito, las cosas es que saca el presidente de la manga, anticonstitucional por cierto, porque tiene que ser regido por el Instituto Nacional Electoral, situación que no sucedió. Pues si el Congreso no tiene la mayoría, jure lo que va a ser la única promesa que haya cumplido en su mandato. Yo no soy un cinéfilo. Prefiero ver las películas en la comodidad de la casa. Pero amigos y amigas, hay 2 cadenas de cines a nivel nacional: Cinemex y Cinépolis. Pues cerrarán definitivamente esas cadenas ahorita les voy a decir los lugares, en Saltillo, en todo Durango, en todo Nuevo León, en todo Estado de México, en Jalisco, en la Ciudad de México, en Tamaulipas y en Guanajuato. Cierra Cinemex y Cinépolis. 2 familias extraordinariamente ricas, pero que sus pérdidas han sido impresionantes. Y como dice el presidente, pues si tienen que quebrar, pues que quiebren. Bueno, ¿les va a afectar a estas 2 grandes familias? No, tienen para esto 5 veces esto, Pero, ¿saben ustedes la cantidad de familias que vivían de estas dos cadenas de cines? Las miles de familias que 1, 2 o 3 miembros de esa familia trabajaban ahí, o que las cabezas de esas familias trabajaban en Cinépolis o en Cinemex. No sé cuántos
Sería muy precipitado decir en mi parte cuántas salas de cine hay a nivel nacional. No tengo ni la más remota idea. Pero me quiero imaginar que eran miles. En la Ciudad de México, cualquier cantidad, cualquier plaza medianamente grandecilla tenía por lo menos un par de salas. 2, 3 salas. Pobremente. ¿Cuántos centros comerciales hay de esos? Cualquier cantidad. Usted dice, pues, ¿cuánto es? Antes era el cácaro, el que manejaba la cinta para ver la película, pero con esas grandes cadenas, desde la taquilla, la venta de palomitas, de dulces, de refrescos, las entradas, el aseo, la gente que está atrás en computadoras, un mundo, un mundo de gente trabajando en Cinépolis y Cinemex. Y como les decía, voy a volverles a repetir, ¿en qué lugares hay que decirle adiós a las salas de cine? Saltillo, Durango, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Tamaulipas y Guanajuato. No soportaron las pérdidas y como dice el presidente, si tienen que quebrar, que quiebre. Pues ya quebraron. Dice, la situación para la industria del entretenimiento no ha sido nada sencilla. A pesar de que el proceso de reapertura ha comenzado en algunas regiones del país, marcas como Cinemex y Cinépolis han anunciado pérdidas multimillonarias. A finales del mes pasado, Cinépolis revelaba qué tan duro habría el golpe en la pandemia a su negocio, valuado en 83.5 millones de boletos, o lo que es lo mismo, 4.175 millones de pesos. De acuerdo con el Universal, para su rival Cinemex, las cosas no serían diferentes. Las salas color rojo solo dejaron de percibir 35 millones de entradas, es decir, el equivalente a 1.750 millones de pesos en el transcurso de estos últimos pocos meses. En entrevista con el Universal, Francisco Eugren, director de programación y comercial de Cinemex, indicaba que esta cifra fue el hueco súper importante para la compañía. No solo eso, sino que dio un par de perspectivas muy negativas en caso de no regresar a las operaciones lo antes posible. Para que su empresa continúe operando, deberían de abrir el 100% de sus complejos para julio. Si se prolongan las medidas, sería crucial el cierre de salas y los despidos. El cierre definitivo se en puerta. Este último escenario no solo se ha convertido en una realidad para Cinemex, la pena es compartida por Cinépolis, ya que ambas firmas se verán obligadas a cerrar de manera definitiva algunos de sus complejos a lo largo y ancho del país. Cuando menos así lo indicaron desde el Sol de la Laguna, medio que afirma que fue la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, el organismo que confirmó el cierre permanente de 9 capitales de Cinépolis y 5 de Cinemex. De manera puntual se espera que esos cierres se den en las siguientes regiones, las que habíamos dicho: Saltillo, Durango, Nuevo León, Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Tamaulipas y Guanajuato. Es importante mencionar que según las estimaciones del medio citado, se calcula que cada complejo laboral en promedio 80 personas. Con lo que el cierre de 14 establecimientos de Cinépolis y Cinemex en conjunto se perderían 1.120 empleos. De la misma manera que sucede con la mayoría de las marcas que vieron afectadas sus operaciones por la emergencia sanitaria, para las cadenas de cine resulta fundamental llevar por buen puerto el proceso de reactivación, ya que de esto depende recuperar con velocidad y eficiencia sus actividades en medio de un escenario de pérdidas. De acuerdo con los datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, en su reporte final del 2019, en el país existen 7.616 salas de cine, de las cuales 3.988 pertenecen a Cinépolis, 3.055 a Cinemex, 62 son propiedad de City Cinemas,
80 están firmadas por Cinebox, 14 por Cinemagic y 417 son de otros competidores. Dentro de estas salas se mueve un negocio millonario que ahora, y en vísperas de reactivar sus actividades, se mantiene detenido desde hace 2 meses. A decir de los datos entregados por la fuente antecitada, México se ubicó durante el año pasado como el cuarto mercado con mayor número de boletos vendidos, al alcanzar 352 millones de tickets al año, lo que le permitió colocarse en la 9ª posición con mayor taquilla al alcanzar los 996 millones de dólares. Haga una pauta. Esto al presidente no le importa. No ha calculado que de esos 996 millones de dólares, el 36% eran de impuestos, que ya no va a percibir. Es decir, vamos a cerrarlo en 300 millones de dólares de impuesto. Que quiebren. Si tienen que quebrar, que quiebren. ¿Y de dónde se va a sacar, presidente? Para el gasto público. Lo que se necesita. No hay medicamento para el cáncer con niños con leucemia. Pues, a él no le importa. Que las mujeres con cáncer mamario no hay tampoco medicamentos, tampoco le importa. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Insisto, el Sistema Nacional de Vacunación no he escuchado en más de un año que se hable de él. Y aquí es, ¿qué quiebren? Que quiebren. Que son 1.200 familias las que viven ahí de esas 2 cadenas de cines, pues que se queden sin trabajo. Total, hay 1,5 millones de desempleados. No le importan 1.200 más o 1.200 menos. Esto es la transformación de Cuarta. Y vamos a ver en qué se gastó el gobierno federal con esos estímulos patito, con esos engaños de intención de voto, de compra de la intención del voto. ¿En qué se gastaron? 30,000 millones de pesos. Lo van a ver y nos vamos a ir para atrás. ¿En qué se los gastaron? Y de esos 30,000 millones que se dieron en un programa social inaugurado en la transformación de Cuarta, Sembrando Vida. Muchos de nosotros decíamos, Sembrando Vida, ¿de qué se trata ese programa social tan caraqueado por el presidente? Les aseguro, amigos y amigas, que el 95% de la población no sabe de qué se trata fundamentalmente el programa Sembrando Vida. Como no pasa nada, como 37,571 muertos para el presidente López Obrador, no es nada. Los contagios no es nada, y nos cayó como anillo al dedo, con 1,5 millones de personas sin trabajo. A lo mejor lo va a pensar. Si vende el estadio de béisbol que le costó 500 millones, o deja de dar algo de los programas sociales que no sirven para bendita sea la cosa, que les entrega dinero, regala dinero a cambio de votos. Y nuestro buen amigo Francisco Solís de Chetumal, Quintana Roo, dice, aquí seguimos esperando que baje el IVA al 8%. Mi buen Francisco, espérate sentado. Parado, te vas a cansar. Y la Secretaría de Turismo, que volvamos a ser libres. ¿No? Y la luz subió el doble, pero tendremos nuestro flamante Tren Maya. Pero Francisco, con esa transformación de Cuarta, ya no sabemos nada. Al día siguiente el presidente amanece con un ánimo determinado, y quita algo, pone algo, dice algo. Ayer yo creo que se durmió pensando que
el sistema de aduanas ya no sirve, y ahora van a ser los militares y los marinos los que estén a cargo de las aduanas terrestres y marítimas. O sea, cambios, batea conforme durmió. Durmió mal, a alguien le va a costar la chamba, ¿no? Y hablábamos, no hay dinero para las casas de refugio de mujeres violentadas, indígenas y no indígenas, no hay para los guarderías infantiles, no hay para tratamiento de niños con cáncer, no hay para tratamiento para mujeres con cáncer mamario, no hay para nada, no hay dinero para nada. Pero para los programas sociales del presidente sí los hay. Y si no lo hay, se pide prestado al Banco Mundial. ¿Cuál es el problema? Y si ya salió el peine del préstamo del Banco Mundial a México por $1,000 millones. $1,000 millones. ¿Cuándo el presidente, siendo candidato, dijo, ni un peso en préstamo, ni uno? Ni uno. Van cerca de 20 meses. Y se ha aumentado la deuda estrepitosamente. Diario se piden 2,000 millones de pesos. Diarios. Bueno, o sea, para juntarlo. 2,000 millones de pesos diarios es lo que ha pedido prestado el presidente durante 18 meses. Dice, sí, un dinero que no encuentra retorno al proceso productivo nacional, como son los 30,000 millones de pesos para el programa Sembrando Vida. Sembrando Vida es el plantar 80 millones de arbolitos, de los cuales el 92% de esos 80 millones de arbolitos ya se murieron. Y se los dan a los campesinos, se los dan a quien pida, oiga, es que yo quiero poner mi aserradero. Y les dan lana. Y les sueltan lana. Morena te está dando. El presidente, aquí está lana. ¿Los cuidan? No, no los cuidan. ¿Los riegan? No, no los riegan. 30,000 millones de pesos con la intención de comprar la intención del voto. De esos 80 millones de arbolitos, el 92% ya se secaron, ya se murieron. Quedan el 8%. Es decir, algo así como 7 millones de arbolitos, de 80 millones. Para los que ya peinamos alguna canilla por ahí, amigos y amigas, recordaremos que en 1980, cuando se hicieron los ejes viales en la Ciudad de México, hubo una reforestación impresionante en la Ciudad de México. Se tumbaron muchos para hacer los ejes viales, y el entonces regente de la Ciudad de México, el profesor Carlos Jan González, dijo a reforestar, y sembraron en la Ciudad de México 5 millones de árboles. De esos 5 millones de árboles, la gran mayoría venían provenientes de lugares específicos del gobierno donde sembraban arbolitos. El resto los compraron a particulares. Pero la gran mayoría eran de sembradíos de arbolitos del ejército. Ahora me quiero imaginar que ya no los tienen y había que comprarlos. 80 millones de arbolitos en 30,000 millones de pesos. Y si ya se sabe el motivo del préstamo por $1,000 millones que pidió el gobierno al Banco Mundial, el programa clientelar estrella del gobierno, Sembrando Vida, quemó por adelantado el presupuesto de 30,000 millones de pesos que recibió para este año. Ya se acabaron los 30,000 millones a comprar la intención del voto. Ahí están, 30,000 millones. ¿Entre cuántos? Ni siquiera saben entre cuántos. Sí, 30,000 millones de pesos para sembrar arbolitos, de los cuales ya se secaron o se murieron el 92%, mientras que los niños con cáncer
solo recibieron 500 millones de pesos, los cuales intentaron ser bloqueados por los diputados de Morena. 500 millones. Sí, es mucho para los niños que tienen cáncer. Es mejor darles en el programa Sembrando Vida, 30,000 millones. No hay duda. Transformación de cuarta. Ahí está. Ahí están los resultados del populismo del presidente López Obrador. Ahí están las situaciones. Como ve que su partido se está yendo al pique y que no hay forma de cómo salvarlo y que no hay forma de cómo no pierdan la mayoría en el Congreso de la Unión para las votaciones del próximo año, pues hay que inyectarles lana, al más típica forma del priismo antiguo. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador fue el que le hizo el himno al PRI en Tabasco, porque él era del PRI, pero de hueso colorado. Y sigue siendo la mafia del poder y la mafia del poder. Ahí está la mafia del poder. Sigue estando igual ayer, antier, que hoy. Así, fácil. Nada más que antes sí había un poco más de medicinas. Siempre ha habido desabasto, ¿no? Siempre los políticos se preocupan más por cuestiones superfluas que por la salud y por la educación. Pueblo oculto, cuidado. Pueden tumbar cualquier tipo de gobierno. Pueblo inculto se deja engañar con más facilidad. Pero nunca habíamos tenido un desabasto a la magnitud de que se lleva en este sexenio. No hay fármacos para nada. Quitamos el seguro popular, metemos el INSABI. No funciona el INSABI. Punto. Pero dan un plumazo a diestra y siniestra. 30,000 millones de pesos para Sembrando Vida. Perdón, no se puede hacer como se hacía anteriormente, que el ejército, y aquí en Tepozotlán lo teníamos, que el ejército sembraba árboles. Ahora ya no. Ahora a X gente, y lo vamos a leer aquí adelante, se le da a diestra y siniestra el dinero. Hay un análisis, hay un seguimiento, no hay nada. Hay que comprar votos porque si no Morena va a perder. Pero los sembradores de arbolitos se están chupando al gobierno por una pata. Como el gobierno no lo supervisa, hacen como que siembran arbolitos porque saben que solo les pagan a cambio del voto y cobran por adelantado. Más que sembrar vida, se trata de sembrar votos. En cambio, como la micro, pequeña y mediana empresa no producen votos, el gobierno ya les advirtió, si tienen que cerrar, que cierren, a pesar de que generan el 72% de los empleos del país. Pero eso no genera votos, genera ingresos, genera bienestar, pero no generan votos. Las desproporciones en dinero de Sembrando Vida con los programas verdaderamente productivos son escandalosos. Recibe 30,000 millones para 1 millón de hectáreas, pero la Comisión Nacional Forestal recibe 3,000 millones 60 millones de hectáreas. Este derroche por parte del gobierno de los impuestos del contribuyente mexicano en un programa clientelar electoral, junto con otros como Jóvenes Construyendo el Futuro. Los conocemos mejor como los ninis, yo les digo, los huevones. Obligó al gobierno a solicitar un crédito al Banco Mundial. Es decir, se trata de un préstamo que no va dirigido a rescatar la planta productiva, sino para seguir dando dinero en mano a la base electoral de Morena. Un dinero que no encuentra retorno al proceso productivo nacional. A comprar votos. Punto. ¿Que va a cerrar un microempresario? Pues que cierre. A ver, en lugar de ayudarle a ese microempresario, lo vamos a darle a los huevones. No estudias, no trabajas. Y todavía le ponen así un nombre rembombante, ¿no? Jóvenes Construyendo el Futuro.
Pues tienen que ser huevones, no estudian y no trabajan para que les den 3,600 pesos. Dicen, esos jóvenes de escasos recursos, que en base a documento, papelito habla, tengan un promedio de 8 en sus calificaciones. Vamos a ayudarle con una beca. Esos que están haciendo un esfuerzo. No, no trabajas y no estudias. ¿Eres huevón? Sí, 3,600. Afíliate a Morena. Si nada más de gratis, de barro tampoco. Pero en lugar de fomentar el estudio, en lugar de fomentar la superación personal, no, al presidente le vale madres. Eso le vale madres. Su pueblo oculto es un pueblo que no votaría por Morena ni por ninguno de los partidos políticos que tenemos, pero por este menos. Pero no, se los da al que no hace nada. Así yo voy a sembrar 25,000 árboles, denme la lana. Que se sequen los árboles. Y como no le alcanza ya al gobierno federal, porque ya se acabó todo, lo que tanto se quejaba el presidente López Obrador, de que los liberales, los conservadores del pasado, porque todo es pasado, pues sí, nada más que esos conservadores le dejaron en las arcas 300,000 millones de pesos. De esos 300,000 ya no queda nada. ¿En qué se gastó? Pues en los programas sociales del presidente. Nada más. Si es huevón de 18 a 29 años, tiene 3,600 pesos. Pero si eso es un adulto mayor, les dan 1,250 pesos, pero se los pagan en forma bimestral, 2,500. A los huevones no, a los huevones es mensualmente 3,600. Y a la persona de la tercera edad, bimestral. Y no a todos. Tenemos testigos de que a varios adultos de más de 80 años, desde hace año y medio no les dan un peso de ayuda. Pero quiero ver qué huevón de esos ninis mensualmente, ahí está hasta depositados para que no se molesten. Obviamente pues, ya tienen su afiliación a Morena, ¿no? Y aquí se suma el dinero para comprar votos. Es decir, se trata de un préstamo que no va dirigido a rescatar la planta productiva, sino para seguir dando dinero en mano a la base electoral de Morena, un dinero que no encuentra retorno al proceso productivo nacional. Sí, un dinero que no encuentra retorno al proceso productivo nacional, como los 30,000 millones de pesos a Sembrando Vida, gastados en plantar 80 millones de arbolitos, de los cuales el 92% ya están secos. Y seguirá el desastre, porque Sembrando Vida carece de mecanismo para determinar cuáles son los métodos indicados en la siembra por regiones del país, como de calendario de distribución y entrega de plantas según los ciclos de cultivo de improvisación total. Que, no sé, voy a poner un ejemplo de los pocos que conozco. Las manzanas. A lo mejor le dijeron en Guerrero, en Veracruz, queremos sembrar manzanas, tomen arbolitos de manzanas. Se van a secar. Son árboles de frío. Como se dicen en Chihuahua, pues mándenos árboles de mango. Pues no se van a dar. A la primera helada se van a morir. O sea, les vale madres. O sea, está el desorden, está el desconocimiento, que eso no les importa. A ver, denle a los de Chihuahua árboles de mango, no estén molestando. Su lana fue Morena y el presidente. Lo queremos ver reflejado en el 2021, porque si el Congreso no gana Morena, les van a quitar la ayuda, porque el Congreso sí puede quitar esos pinches programas de compra de votos. Sembrando Vida. El Congreso se los puede quitar si no tiene la mayoría,
A los ninis el Congreso puede quitarlo, que no son programas prioritarios. Bueno, prioritarios para Morena y para el presidente sí lo son, pero no son prioritarios para México. Y si no ganan el Congreso el próximo año, a la mejor, los diputados dicen, no son prioridad para México y se quitan esos programas sociales. Entonces lo que ahorita el presidente necesita es comprar y comprar y comprar y comprar votos. Nada más. Al fiel estilo de cómo creció y vivió la mayor parte de su vida, en el PRI. Aún con esta improvisación total y de haber tirado por la ventana 15,000 millones de pesos el año pasado, Sembrando Vida recibió este año el doble del presupuesto. Más de la mitad de todo el presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social. Tampoco olvidemos que este programa arrancó con una visita del presidente a Angrom, una empresa del jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, que se dedica a vender arbolitos para la siembra. Ya salió el peine. Pues está el señor Alfonso Romo y está en la oficina de la presidencia, pues él se los vende al gobierno federal, el gobierno federal se los regala Sembrando Vida, que se sequen, que le van a comprar más a Alfonso Romo. Es una gente muy cercana al presidente. Gracias a él ganó la presidencia, gracias a Alfonso Romo, porque en el norte del país no querían al candidato López Obrador. En el norte del país, y primordialmente Nuevo León, decían López Obrador es un peligro para México. Como es un industrial fuerte en Nuevo León, Alfonso Romo les hizo ver que no, que el antiguo López Obrador había cambiado, y ya era un liberal, un neoliberal, un conservador. No, ya era fifí. Se lo creyeron. Ya tenemos las consecuencias. Ahora, el costo es elevado. El haberle conseguido la presidencia de México porque se la dio el norte del país, el sureste era del candidato López Obrador, pero el norte no, El norte estaba dividido entre PRI y PAN. Y gracias a este señor Alfonso Romo, llegó a la presidencia. Algo le tenía que costar al presidente. Hay que comprar arbolitos. ¿A quién? Pues Alfonso Romo. Gracias a quién llegué. Entonces hay que pagarle el favor, ¿no? Dice, todo queda en el gobierno. El préstamo del Banco Mundial, los arbolitos. Qué poca madre. No hay duda. La política en México es un asco, un cochinero. Así de fácil. Primero, se acabó la corrupción. Este es de inicio de sexenio, ha sido uno de los sexenios más corruptos que ha habido. Yo no voy a meter la mano. Cuando gana el presidente López Obrador, las elecciones fueron más que limpias. Si pierde, hubo fraude. Les robaron. Como saben que en esta ocasión van a perder la mayoría en el Congreso de la Unión, a programas sociales, a soltar lana. El año pasado, más o menos se la llevaba Morena con broncas en su interior hasta decir ya basta. Pero inmensas, 15,000 millones. Este 2020, que las broncas aforaron a diestra y siniestra al interior, ya que Polevsky, ya que se robó 390 millones de pesos, todos contra todos, para ver quién agarra una candidatura, quién agarra poder, quién agarra fuero constitucional. Y se están peleando y se está desmoronando Morena. ¿Qué se hace? El presidente sale y duplica los apoyos sociales. Sembrando Vida de 15,000 millones a 30,000 millones. Hacienda le dice, presidente, no hay lana. ¿Y cuál es el pinche problema, güey? Pídele al Banco Mundial 1,000 millones de dólares, hombre. Si no, vamos a perder las elecciones del 21. Y si este año, 2020, pidió 1,000 millones,
Imagínense lo que le van a dar a Sembrando Vida, nada más a ese punto, para el 21, para terminar ahora sí que para que amarre. Son 30, pues ahora denle 50,000 millones a Sembrando Vida. Es que el 92% de los arbolitos ya se secó. Oh, no sean negativos. Díganle a Alfonso Romo que les compramos otros 80 millones de arbolitos, punto. ¿Así? Es mi cuate. Gracias a él gané la presidencia. No contento con ello, quiso decir que él iba a intervenir siendo un observador de las próximas elecciones. No, presidente. Que hay un observador que se llama el Instituto Nacional Electoral, que es el referee. El mismo referee que le dio la victoria a usted. Entonces, déjelo ahí, presidente. Usted no tiene por qué meterse. Es que yo soy el presidente. A título personal, adelante. No utilice los tiempos de la presidencia para decir que él va a estar checando que no haya fraude. No, que hay un organismo especializado en ello, que es el INE. Como lo cayó Lorenzo Córdoba, dijo no voy a permitir que la presidencia se meta en el INE, porque es un organismo autónomo. Fácil. Lo que hace el presidente es decir, vamos a cambiar los consejeros del INE y voy a meter consejeros a modo, como lo hizo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde no deben de ser apartidistas. No. Metió a Rosaria Piedra Ibarra, que iba a ser diputada federal por Morena, y que lleva afiliada a Morena 5 años. Solicitó licencia, ¿y quién fue la que ganó? Mediante un robo, un fraude televisivo del señor Monreal. En el Senado de la República le faltaba un voto, pues puso otra papeleta. Ya tenemos la mayoría. Ganó Rosario Piedra Ibarra. A lo que está acostumbrado el presidente López Obrador. Punto. Gana porque gana. Y si no gana, hay fraude. Y como en esta ocasión ve que su partido político es un desastre y que su administración es otro desastre, pues ahora dice, ok, no pude ser observador que no van a dejar ser observador de las elecciones, vamos a cambiar a los consejeros del INE y vamos a meter unos a modo que concuerden con la idea de Morena, que concuerden con la idea del presidente López Obrador, y se acabó el asunto. Nada más imagínense, uno de los que propuso el presidente es John Ackerman. Primero, inglés. Segunda, radicado en Estados Unidos. Tercera, presentó un título falso en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuarta, en 8 años, junto con su esposa, Irma Heréndida, con un salario de 26,000 pesos cada uno, se pudieron comprar 6 mansiones con un valor de 60 millones. Digo, si Pitágoras no es pendejo, juntos al mes sumaban 52,000 pesos. Yo no sé si eran libres de impuestos o a eso le quitaban impuestos, pero consideremos que eran libres de impuestos. 52,000 pesos por 10 meses son 520,000, más otros 104,000, 650,000 pesos al año ganaba la pareja como investigadores en la Nacional de México. Por 6 años, 600 por 6 por 6, 36, 3,600,000, lo cerramos en 4 millones de pesos. Pero las propiedades están valoradas en 60 millones de pesos. Ese es John Ackerman, que el presidente lo postuló dentro de uno de las ternas para estar en el Instituto Nacional Electoral. Unas finísimas personas, gente de Morena. Entonces los quiere poner a modo. ¿Para qué? Para que el INE les dé el triunfo, porque se los dé, como lo hacía el PRI. Punto.
antes de que existiera el INE, que lo llevaba la Secretaría de Gobernación. Él llevaba el control de la votación. De ahí, el maestro del fraude electoral, Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? O sea, tenía que llevarse a un conocedor del fraude electoral, por si había que hacer uno, que Manuel Bartlett lo asesorara a quien fuera. Se cayó el sistema. Estaba ganando en ese entonces el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por el 18%. Se cayó el sistema y terminó ganando Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque el PRI no podía perder la presidencia en 1988. Como así, no quiere perder la presidencia Morena ahorita, ni el siguiente sexenio. Y tiene que mantener al Congreso de la Unión, porque si pierde el Congreso de la Unión Morena, se desmorona Morena, si de por sí no es nada este pinche partido político, que no ha hecho nada. Nada. Si los demás no han hecho nada, Morena ha hecho menos, nada más que teniendo la mayoría. Y no porque yo sea panista, porque no lo soy, ni tampoco priista. Pero uno de los problemas que tuvo Vicente Fox, bueno, ¿por qué digo Vicente Fox? La que mandaba era Marta Sagún. Ni Vicente Fox, ni Felipe Calderón, quizás, y lo digo nada más en forma de imaginación, no pudieron hacer gran cosa porque nunca tuvieron la mayoría en el Congreso. A lo mejor si hubieran tenido la mayoría, algo hubieran hecho, no lo sé. Esta es la primera vez en la historia del país que el PRI pierde el Congreso. Es la primera vez, ¿eh? Desde 1924 hasta el 2018 es la primera vez que pierde el Congreso de la Unión. Entonces, de repente se pierde, el PAN se desintegra, el PRI es la primera ocasión en su vida que no alcanza los 2 dígitos. Tiene el 8% de preferencia electoral el PRI. Si vimos aquel PRI del 99 cuando pierde las elecciones, Francisco Labastida Ochoa, frente a Vicente Fox, que decíamos, el PRI se desmorona. El PRI nunca bajó del 20, el 25% de las preferencias de voto, y decíamos que el PRI iba a desaparecer. Ahora el PRI tiene el 8, el 9%, pero no llega a los 2 dígitos. Se quiere refundar, pues que se refunde. Pero no hay, ahorita, en el 2020, no hay una oposición en México. Díganme qué partido es oposición realmente. El PAN, pues no le veo ni por dónde. El PRI, le va a costar trabajo sacudirse la imagen del expresidente Peña. El PRD muy posiblemente pierda ya su registro. Muy posiblemente. De hecho, el PRD ya no tiene bancada en el Congreso de la Unión. No, perdón, en el Senado de la República. Ya no tiene. Porque para tener bancada se necesitan más de 5. Tiene 4. Entonces ya no tiene una representatividad en el Senado de la República. En estas votaciones que viene, bien puede perder el registro. Y recuerden que para mantener el registro se necesitan el 3% de los votos del padrón electoral. Si no tiene el 3%, pierde el registro. En varios estados de la República ya perdió el registro el PRD. No sería de dudarse que pueda perder el registro nacional el PRD en las próximas elecciones, ¿eh? Entonces, ¿dónde está la oposición? Movimiento Ciudadano. Pues el señor gobernador Alfaro en Jalisco salió muy gallo, echándole para arriba, y yo aquí, y comenzó a caramba. Y comenzó a posicionarse Movimiento Ciudadano. Pero no tiene todavía las formas. Dante Delgado todavía lo echa a andar. Este es el tercer intento de Dante Delgado con un partido político. Y creo que ha sido la mejor forma, Movimiento Ciudadano,
de los partidos anteriores de Dante Delgado. Pero, díganme, ¿en dónde está la oposición? El PT, eso es un pinche circo de partido. Porque para comenzar no hay ningún miembro de ahí que sea trabajador. Por ejemplo, comenzando con su líder Charro, o el dueño. ¿Qué otro? ¿El Verde? ¿El Verde qué ha sido? Un palero del PRI, un palero del PAN, ahora es un palero de Morena. Ahora, cuando les quiten si es que pasa la iniciativa de Morena de quitar las farmacias de medicamentos similares, ahí sí les va a pegar al Verde Ecologista. Recuerden que el doctor Simi es el dueño del Verde Ecologista. ¿Qué está haciendo Morena? No está haciendo nada. Y aún así no tiene oposición. La única forma en que podamos medio nivelar el barco, amigos, amigas, es que no gane Morena el Congreso de la Unión. Si no, estamos más que jodidos, ¿eh? Si ahorita estamos mal, no sé que no se ha hecho nada y que nos vienen con palabrerías de la altura y me van a disculpar la palabra, pero no la dije yo, la dijo alguien en Palacio Nacional, tan corriente, tan baja, tan fuera de un primer mandatario, fuchicaca, me carga la chica. Qué elevado. Mejor me callo. Nos escribe el payaso Chipotín, saludos cordiales, muchas gracias Chipotín. Estamos en comunicación, se van a poner en comunicación contigo. Es en serio, ¿no? Esto es el desmán. El que si creíamos que esto ya se había salido de un contexto, con esas actuaciones ridículas y patéticas, peor aún. Y la que tenemos que contarles. Emilio Lozoya Austin. Fíjense nada más hasta dónde llega o el desconocimiento o la estupidez política. Emilio Lozoya, ¿es un santo? No, hombre. Dista mucho de ser un santo, ¿eh? Que ha cometido cualquier cantidad de delitos, me quiero imaginar que sí. Pero primero habría que demostrárselos. Sale huyendo por el caso Odebrecht, esta empresa brasileña que compró a medio continente para hacer sus obras, y Pemex fue una de ellas. Lo localizan después de 1 año y medio, 2 años de fuga. Lo encuentran en Málaga, en España, en una super residencia. Lo detienen, trae una solicitud para su aprehensión y lo defiende uno de los abogados más mañosos que tiene México, que había sido su procurador de la PGR, Javier Cuello Trejo, que sabe cómo se manejan los hilos de la política en México, y dijo, maestro, aquí está sencillo. Llevaba algo así como un par de meses detenido Emilio Lozoya Austin. Primero detuvieron a su mamá, que porque era prestanombres de él. Después detuvieron a la esposa, porque era prestanombres de él. A una de las hermanas, porque era prestanombres de él. Se presenta la solicitud de extradición al gobierno de España. Y de repente quitan a Javier Cuello Trejo como su abogado. Se me hizo rarísimo. Pero de repente, dijo, en un principio se tenía el derecho a la defensa Emilio Lozoya, a decir, no quiero ser extraditado a México, porque va a ser un juicio político, los rollos de todos, ¿no? Dijo, no quiero, no accedo a la petición del gobierno de México. De repente dice, me desisto, quiero que me juzguen en México por los delitos. Y uno se queda así, asombrado hasta la pared de enfrente, ¿no? Yo dije, ¿este cuate qué onda?
ya llegó a una negociación con el gobierno de México. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres saber? Que yo te pueda informar y te lo cambio por mi libertad. Aunque digan, eso no puede ser. En México, amigos, amigas, se puede todo. Todo y algo más. Total, que accede a la deportación, sale el día de antier del aeropuerto de Barajas en Madrid, rumbo a la Ciudad de México, hace escala en Montreal, Montreal, México, en un avión de la Fiscalía General de la República, y llega a la madrugada de hoy. A la medianoche, pasadita la medianoche, según el reporte, unos dicen que a las 0:43, otros dicen que a las 0:46. Pero eso da lo mismo. Todos los detenidos en el exterior tienen que pasar una revisión médica. Y más ahorita. Pues no le hacen una, le hacen dos. Y ya lo consulté con un médico. Le diagnostican en el aeropuerto anemia. Y le diagnostican una hernia yatal en el esófago. Yo digo, en 3 horas. Yo digo, y ya en el aeropuerto hay un laboratorio de análisis clínicos que abra las 24 horas del día y que en 1 hora, hora y media se le haga un examen y se le dé el resultado, porque dan el primer resultado. Y la familia de Emilio Lozoya dice, quiero que le practiquen, un médico de la familia que le practique los estudios. En 3 horas le hicieron dos estudios exactamente iguales y sacan la misma conclusión. Una hernia yatal en el esófago y una anemia X, que no dicen qué tipo de anemia, hay varios tipos de anemia. Pero en 3 horas tienen el resultado. En el momento que pasa eso y que lo dan a la luz pública, porque ya saben, en el pinche circo de la mañana, ni el presidente, ni el inepto de Alfonso Durazo, el encargado de la Seguridad Federal, no sabían en dónde estaba Emilio Lozoya. Aunque ayer y antier el presidente dijo, nos va a comentar todo, va a decir quiénes eran sus cómplices y lo vamos a tratar como testigo protegido. Yo me quedé más que asombrado. Perdón. Solicitaste la extradición por ¿cuántos delitos? 3 delitos. Y llega a México y le quitan los delitos y le dicen que ahora es testigo protegido. ¿A quién va a aventar? Pues en vía de mientras a Luis Videgaray tiene que estar con una pata fuera de México. Después, yo pensaría que Enrique Peña Nieto, pensaría. Pero cuando inicia el circo mañanero, ahora en Colima, le preguntan que dónde estaba Emilio Lozoya. Pues en el reclusorio norte. Le pregunta el presidente al inepto que tiene otro florero. Bueno, ese ni a florero llega. Una pinche maceta. Alfonso Durazo. Y dice, pues creo que en el reclusorio norte. Ay, güey. El encargado de la Seguridad Federal no sabía dónde estaba un prófugo que lo estuvieron buscando durante 1 año y medio. Lo traen a México y del aeropuerto se les pintó, se les escapó. ¿En dónde está? Nadie le avisó al secretario de Seguridad Pública Federal dónde estaba Emilio Lozoya. Y nadie le informó al presidente de la República, y eso que el presidente dice que un presidente se entera de todo. Pues se entera de todo, este presidente no se está enterando de ni madres. Pues en el reclusorio norte, no. Está en un hospital
de la Ciudad de México en el sur. El presidente no lo sabía. El secretario de Seguridad Pública Federal no lo sabía. Y ya lo manejan como testigo protegido. Y ya saben, el periodismo en México es canijo. Ya supieron dónde. Siempre hay un chivatón que diga las cosas por una feria. Está en Ángeles de Pedregal. Unos decían que estaba en Médica Sur, no. Está en el Hospital Ángeles, en el sur de la ciudad. Ahí está. Y ahí se va a quedar, ¿eh? Y suspendieron ahorita las declaraciones porque dijo el presidente, al rato, al mediodía, tiene que estar declarando en el juzgado. No. ¿A qué acuerdo llegó Emilio Lozoya con el presidente López Obrador? ¿A quién tiene que poner? No dudo que quiera poner al expresidente Peña. ¿Quién sabe? Ya el presidente dice, haremos una consulta popular, de las que sirven para pura madre, ¿no? De las que está acostumbrado el presidente, ¿no? Y que esas consultas populares las hubiera hecho Peña Nieto, Calderón, Fox, y se lo hubieran comido vivo. Pero este presidente populista, él sí las puede hacer. Una consulta que el pueblo sabio decida. Ese pueblo sabio que se está muriendo de COVID, porque no pasa nada. Porque es un anillo al dedo. Porque hay 1,5 millones de desempleados. Es el pueblo bueno, presidente. Si el pueblo bueno decide que se enjuicie al expresidente, pues que se le enjuicie. Ya saben. A los ninis, oye, güey, ¿quieres seguir teniendo tus 3,500 pesos? Sí, ve y ahí pon que si quieres juicio para el presidente. Punto. Y a lo mejor de un padrón electoral de 10 millones, pues a lo mejor salen con que 300,000 dicen que sí, y a lo mejor le fincan responsabilidades penales al expresidente Peña. Que no meto las manos al fuego por él, y que no dudo que se haya llevado cualquier cantidad de cientos de millones de dólares. Punto. Que lo enjuicie, pues que lo enjuicie. ¿Cuál es el problema? Pero dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y no vaya a ser la de malas, que en un momento determinado puedan hacerle un juicio penal al actual presidente. ¿Sabe? Pero ya de ser un presunto responsable a ser un testigo protegido. ¿Qué cochinero es esto? ¿Esto es la cuarta transformación? Esto es la pinche transformación de cuarta. Que juzguen a Emilio Lozoya por él o los delitos que el fiscal pueda acreditar. A él y a quien sea. A quien sea culpable de... Usted, amigo, amiga, se robó 1,000 pesos. O yo me robé 1,000 pesos. Hay que pagarle a la sociedad. Ellos que se robaron cualquier cantidad de cientos de millones de dólares, pues que paguen. Aquí no estamos defendiendo a Emilio Lozoya, ni a Luis Videgaray, ni al expresidente Peña, ni a nadie. A nadie estamos defendiendo. Pero aquí ya, de presunto a testigo protegido. Les apuesto, amigos y amigas, a que Emilio Lozoya no pisa el reclusorio norte. Eso lo puedo apostar. No lo va a pisar. No va a dar ni siquiera su declaración preparatoria. Así de fácil. Emilio Lozoya va a estar como estuvo el Bester Gordillo los últimos 2 años en un hospital obviamente particular. No vayan a meter al Seguro Social, al Rubén Me Muero. No. Al Humana, al Ángeles. Ahí va a estar el tiempo que tenga que estar, mientras siga hablando, mientras siga poniendo a X o Y personas, funcionarios públicos de buen nivel o de mal nivel, con tal de que vean que el presidente es justo y es honesto y cero corrupción, que no lo es.
A cambio de eso, Emilio Lozoya Austin no pisa el bote. Insisto, antes se le llamaba vil delator. Si usted había cometido un delito, pero usted sabía que alguien había hecho otro delito, por ponerlo, le daban el beneficio de una reducción considerable de su pena. Se le llamaba vil delator. No sé si sigue existiendo esa figura. Ahora que diga Emilio Lozoya, me declaro vil delator, aviento al expresidente, al exsecretario de Estado, a otro exsecretario de Estado, aviento. ¿Cuántos quieren que aviente? ¿A cuánto le salpiqué millones de dólares? Yo lo digo. A cambio de impunidad. Punto. No quiero pisar bote. Déjenme aquí en el hospital un año, año y medio, porque sigo gravísimo, cabrón. Me está cargando el chícharo. El gobierno de España ya puso una queja diciendo que no era cierto que tuviera anemia, ni mucho menos una hernia hiatal. Dijo, aquí sí se le practicaron estudios serios y no tenía ni anemia ni una hernia hiatal. Pero aquí, como es bien fácil aventar la pelota para otra parte, como si con el internet no se supiera en cuestiones de minutos. Y el gobierno de España dice, espérenme un ratito. Nosotros sí hicimos estudios médicos del personaje porque ha pedido por Interpol, porque ha solicitado por el gobierno de México, y para que no fueran a pensar que aquí en España se les trató mal o que se les hizo o deshizo, aquí se le practicaron estudios muy completos y el señor Emilio Lozoya no tenía ningún padecimiento. Bueno, el padecimiento lo tuvo del vuelo de Madrid a la Ciudad de México, ¿no? Ahí le salió una hernia y ahí le dio todo. ¡Qué pinche asco! Le dio anemia en 12 horas de vuelo. Hernia hiatal en 12 horas de vuelo. Y ahorita está en el Hospital Ángeles de Pedregal hasta nuevo aviso. Y hay que decirle al presidente, dice usted que está de 6 a 7 de la mañana con el Cuerpo de Seguridad Nacional. Y no le informaron en dónde estaba Emilio Lozoya, presidente. Ahora entiendo, si no le informaron dónde estaba una persona que había ido en un avión especial por él para extraditarlo de España, mucho menos iba usted a saber lo que es el COVID. Mucho menos iba usted a saber de la falta de medicamentos para niños con cáncer. Mucho menos de mujeres con cáncer mamario. Mucho menos de casas de seguridad para mujeres violentadas. Mucho menos. No. Transformación de cuarta y me quedo corto. Díganme ustedes si no es una vergüenza la política que se hace en nuestro país. A un presunto responsable, ahora ya lo quieren poner como un testigo protegido. ¿Por qué? Para darle pan y circo, un distractor al pueblo de México, para que vea el pueblo que no se van a dejar libres a los corruptos del ayer, a los neoliberales, a los conservadores, y eso va a ser el atole. Pero la realidad, que ya lo cambió de un presunto responsable a un testigo protegido. Punto. ¿Cuándo va a declarar ante el juez? ¿Quién sabe? Y en serio, yo sí lo dudo. Esto es la política en nuestro país. Un asco de política, una ceguera política, un engaño constante. ¿Cuántos engaños ha hecho el presidente? ¿Cuántos? Todos. Pocas cosas que dice tienen un sustento. Y lo hemos dicho en varios programas de la hora del búho. No me acuerdo. Miren que me gusta esta cosa de la política. Trato de entenderla. Y me voy a morir y no la voy a entender.
pero nunca me había tocado ver que a los 18 meses de haber iniciado un sexenio ya haya tantas fuerzas opositoras al mismo. Un grupo de intelectuales, 30 para ser exactos, están pidiendo a la oposición que sí sean oposición, que no dejen que se siga manipulando como se está manipulando la política de nuestro país, con tantos programas sociales que lo único que hacen es comprar la intención del voto. Otro movimiento, Frena, Frente Nacional Anti-AMLO, fuerte, con Gilberto, ahorita les doy el apellido, que está fuerte. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no estoy de acuerdo, pero habla fuerte el señor Gilberto. Pero nunca me había tocado tanta movilización, tanto desacuerdo hacia un sexenio que realmente inicia. Todavía no llevamos ni la tercera parte de la administración del presidente López Obrador. Y hay un descontento, pero en serio. Todo lo que es el grupo empresarial no quieren ya al presidente. El presidente dice, si tienen que cerrar, que cierren, y si tienen que quebrar, que quiebren. Punto. Está el Tren Maya, va que va. Está la refinería de Dos Bocas, me canso ganso. Está el Tren Maya. Está el aeropuerto. Porque son sus prioridades, son sus juguetes. No hay para comprar medicinas. No se atendió a tiempo la pandemia. No pasa nada. Váyanse a la cocina económica, salgan, disfruten, no pasa nada. Un trébol de 4 hojas. Eso es todo lo que necesitan. O sea, nadie está no creo que nadie pueda estar de acuerdo con las formas, con el populismo del presidente López Obrador, con el exhibicionismo, con la necesidad de estar a toda hora, sábados, domingos, entre semana, en los medios de comunicación. ¿Qué necesidad de estar saliendo y diciendo? Hoy, la primera vez que yo veo que un gobernador que no hizo mucho alaraca, no, tranquilito, el gobernador de Colima le dijo, presidente, no divida a los mexicanos. El que no estén conforme a usted es bueno disentir. Porque el presidente dice, quien no está conmigo está en contra de mí. Y el gobernador, muy tranquilo, muy ecuánime, dijo, presidente, es voluntad el poder disentir, el poder no estar de acuerdo. No divida a los mexicanos. Se quedó callado el presidente. Vaya, dije, hasta que encontré un pinche gobernador que le dijo su verdad. Yo pensé que ayer Alfaro, en Guadalajara, se lo iba a decir. Y lo único que le dijo, bueno, pues, pensamos políticamente diferente, pero por el bien de México vamos a llevarnos bien. Yo pensé que me salió muy gallito y terminó muy pasmadito el gobernador Alfaro en Jalisco, ¿no? En Guadalajara fue lo único que le dijo. No concordamos en ideas políticas, pero por el bien de México, caminemos juntos. Yo no pensé que fuera que fuera ir al presidente a Jalisco, ¿eh? Porque ahí sí le estupió a los jaliscienses, bien y bonito el presidente. En cambio, en Colima, un gobernador que muy leve, muy light, dijo así, presidente, no divida a los mexicanos. Punto. El disentir está en la Constitución. Y cuando estos escritores intelectuales dijeron, júntense los diferentes partidos y hagan una oposición, porque la actual administración va a llevar al desastre a México. No se la acababan. Ya saben,
fifís, que sean unos gángsters de la información. Y voy a leer la carta. La carta la ponen aquí, pero en López Dóriga Digital, pero sale medio borrosa. Me va a costar un poquito de trabajo, por si tengo alguna falla. Sí, por favor. Dice, han transcurrido casi 20 meses del gobierno encabezado por el presidente López Obrador. El triunfo del presidente fue inequívoco. No obstante, sin que la mayoría de los mexicanos votáramos por ellos, y violando la Constitución, Morena y sus aliados lograron que una minoría de votos se convirtiera en una mayoría de escaños en el Congreso. Además, amplió el número de diputados de su grupo mediante la compra de representantes electos de otros partidos. La consecuencia ha sido asfixia del pluralismo de la representación en aras de someter al poder legislativo a los dictados del Ejecutivo. Por su parte, el presidente de la República, perdón, el presidente de la República ha ido concentrando en sus manos el poder del gobierno en detrimento de los demás poderes del Estado y de los estados de la Federación. Al hacerlo, ha destruido o deteriorado la administración pública y las instituciones constitucionales. Invocando una supuesta cuarta transformación, menoscaba las capacidades del gobierno, toma decisiones unipersonales, polariza a la sociedad en bandos artificiales, desacredita la autoridad de los órganos especializados como el INE y ataca toda forma de expresión que no se identifique con su visión política. El gobierno de López Obrador ha mantenido una actitud despreciativa, no solo hacia las instituciones autónomas, sino también hacia las esferas científicas y culturales, así como, muy notoriamente, hacia el movimiento de las mujeres que luchan por la igualdad. El manejo de la crisis sanitaria del COVID-19 se ha caracterizado por una política de austeridad suicida y por un rechazo a un acuerdo nacional para reactivar la economía y salvar cientos de miles de empleos. En su lugar, se ha utilizado una pandemia para acelerar la demolición del Estado y el control del poder. De continuar con este camino, el presidente y la coalición que lo apoya habrá de retroceder los avances democráticos que consumieron años de lucha a la sociedad mexicana para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia. Pensamos que es imperativo corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político y el equilibrio de los poderes que caracterizan a la democracia constitucional. La única manera de lograrlo es mediante una amplia alianza ciudadana que, junto con los partidos de oposición, construye un bloque que, a través del voto popular, restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias del 2021. Es necesario que esa alianza obtenga la mayoría para asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional del Poder Ejecutivo y obligar al gobierno a respetar la pluralidad democrática. ¡Qué palabras tan ciertas y tan sabias! Punto. A los organismos autónomos los ha estado quitando de poco en poco. Ahora ya quiere quitar el INE. Y quiere que seamos lo que fue el PRI con el Congreso, el presidente con el Congreso. Hacían lo que se les venía en gana. No había quien los pudiese parar. Así como el PAN no lo pudo hacer porque nunca tuvo el Congreso, que eso servía. A modo de que los caprichos de Fox o los caprichos de Calderón no se pudieran llevar a cabo porque ellos querían. Ahora, el presidente López Obrador tiene a sus lacayos en el Congreso y hace lo que se le venga en gana. Y ahorita están haciendo una asamblea extraordinaria. Que de pasar esta asamblea extraordinaria, de hacer lo que quiere, lo que le pidió el presidente al Congreso, de ser así, no nos vamos a ver peor. Porque ahora el presidente dice, yo quiero en la cuenta pública cuántos miles de millones van a determinadas áreas. El Congreso de la Unión lo estudia, lo aprueba o lo modifica.
Lo que quiere el presidente es que si lo modifica el Congreso, él pueda tener la discrecionalidad de decir, pues no, lo manejo, los ingresos y los egresos los manejo como yo quiera. Como lo hacía Luis Echeverría Álvarez, que decía, perdón, la Hacienda, la Secretaría de Hacienda se lleva en Los Pinos. Ahora la Secretaría de Hacienda se lleva en Palacio Nacional. Es lo que quiere el presidente López Obrador. De aprobarse esta petición del presidente, le pondríamos todos los ingresos y egresos a su disposición. Que haga lo que se le venga en gana. Entonces lo que están pidiendo, y les voy a decir los nombres, los sendos nombres de estas personas intelectuales de nuestro país. Lo encabeza Héctor Aguilar Camín, José Antonio Aguilar Rivera, María Baranda, Roger Bertra, Agustín Basabe, Humberto Beck, Jorge Castañeda, Christopher Domínguez, José Ramón Enríquez, Julio Frank, Enrique Krause, Antonio Lascano, Soledad Loesa, María Marván, Ángeles Mastreta, Jan Meyer, Beatriz Pajés, Ricardo Pascoe, Jesús Reyes Heroles, Rafael Rojas, Macario Chetino, Enrique Serna, Guillermo Sheridan, Consuelo Salazar, Javier Sicilia, Fernando Solórzano, Isabel Turrent, Francisco Valdés y José Wonderberg. Y Gabriel Said. Intelectuales. Nos gustarán unos más, otros menos. Intelectuales. Esos son los que dicen, no podemos volverle a dar a Morena el Congreso de la Unión, porque va a desbaratar. Imagínense ustedes que ahorita, en esta asamblea extraordinaria, que diga el Congreso, y como tiene mayoría, imagínense ustedes cuál va a ser la respuesta. Pues el presidente puso esta iniciativa de que él manda las partidas presupuestales, nosotros las analizamos, vemos si las modificamos o no, que normalmente se modifican en algunos renglones, y dicen al presidente, aquí ya está, no estoy de acuerdo, quiero yo llevar la agenda. Y él puede gastar lo que se le venga en gana. Y ya sabemos en qué va a gastar. En más programas sociales. En que Sembrando Vida, esta pendejada, de 15,000 millones a 30,000 millones. Y mañana va a decir, pues a los huevones, a los ninis, jóvenes por el futuro, que no hacen madres. En lugar de darles 3,600, denles 5,000, hombre. ¿Cuál es el pinche problema? Para eso quiere el dinero el presidente. Para comprar votos. Para hacer lo que se le venga en gana. Para que tengamos un Congreso que no le pida cuentas al presidente. Decir, presidente, ¿por qué enviaste 100 millones de dólares en ayuda a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua? ¿Quién brincó del Congreso de la Unión? Perdón. Son dineros de los contribuyentes. Es el dinero de nosotros. ¿Quién le autorizó al presidente decir 100 millones de dólares? Con 100 millones de dólares se hubieran comprado medicamentos para el cáncer de niños, medicamentos para el cáncer de cáncer mamario para las mujeres, pero las mujeres, el presidente es un misógino. No me vengan a rayar mi casa. Tu casa. Perdón, Palacio Nacional no es su casa, presidente. Están manejadas por los neoliberales, por los conservadores. ¿No considera usted lo suficientemente inteligente a las mujeres como para que puedan salir a la calle y manifestarse de que están hasta la madre de abuso? No, al presidente eso le vale madres. Eso es lo que vale. Esos movimientos no se habían visto nunca jamás en la historia de nuestro país. Que a menos de 18 meses ya se haya formado un Frente Nacional anti-AMLO, se estén reuniendo intelectuales y un chorro de gente que dice ya no podemos más. Y que se los juro a título personal,
he platicado con mucha gente del pueblo y que me decían, yo voté por Morena. Está bien. Y si estoy arrepentido de haber votado por Morena. Mucha gente me lo ha dicho. Y los que aquí había venido una maestra que dice, yo soy morenista, está bien. Pero en el momento que veo que yo no era a favor de Morena, dejó hasta de ver el programa. Y aquí estuvo sentada en varias ocasiones en la hora del búho. Ah, no, es anti-AMLO, no veo ni el programa. Está bien. Yo en esa ocasión me molesté porque alguien se refirió. Es que es una chaira. Perdón. Yo no me considero un fifí. No me gusta. Si no me gusta que me digan fifí, no voy a permitir que alguien le diga chaira a una mujer. Así le llamo, no sé por qué. Pero si el presidente se harta, se cansa de insultar a quien no esté de acuerdo con él, poniéndole cuanto apodo, A mí no me gusta que se les diga a las personas que están a favor de Morena, que se les diga chairos. No me gusta. Y el de Frena, no me puedo acordar del apellido si me lo buscas. Es Gilberto Lozano. Y lo voy dando un seguimiento, ya hizo la quinta caravana, junto a 196 ciudades, que se dice fácil, pero que es bien difícil. Se dice que ya llegó a 1.900.000 afiliados, suscriptores, simpatizantes. Lo que me cae, en donde congeniamos mucho, Gilberto Lozano y yo, es que los dos somos apartidarios, ¿no? No tenemos un partido, creemos que los partidos sin nada sirven para lo mismo. Llegando al poder se vuelven locos. Pero un hombre adinerado, un hombre culto, un hombre preparado, un hombre que nadie le puede reprochar nada, porque si hubiera algo tantito así, ya le hubieran caído con Hacienda, que hubiera debido 26 pesos con 50 centavos de impuestos y ya le hubiera caído la ley encima. Según yo, es irrenunciable un puesto de elección popular. Por ley es irrenunciable. No sé si hayan habido modificaciones a la ley. Si no las ha habido, un diputado local o federal, no de los pinches plurinominales, que esos no votaron ni su vieja votó por ellos, ¿no? Por votación directa, no puede renunciar, igual que un senador, no de los plurinominales, de los votados. Un presidente municipal, el presidente de la República, un gobernador, no pueden renunciar. Podrán solicitar licencia para separación del cargo por motivos personales o por motivos de salud. En cambio, Gilberto Lozano dice que renuncie, no puede renunciar. Solicitará licencia, que quieren que salga hasta antes del 30 de noviembre. Lo veo difícil. ¿Qué pasaría si solicita licencia? Que no va a solicitar licencia. El presidente tiene una borrachera de poder que no se la acaba. Estuvo luchando durante 18 años por ser presidente de la República. Ahora ya lo logró. ¿Va a renunciar? ¿O va a pedir licencia? No, no lo va a hacer. Y menos con lo ególatra que es el presidente. No lo va a hacer. No. Por nada del mundo yo creería que lo fuera a hacer. En la revocación de mandato, si no tiene la mayoría en el Congreso y la ciudadanía dijera, espérame, revocación de mandato, hay dos opciones que quedarían. Una, que la secretaria de Gobernación hiciera cargo del gobierno por mientras hacen unas elecciones
o dos, que el Congreso de la Unión, por mayoría absoluta, o sea, el 75%, determinase un sucesor para terminar el sexenio. Son las dos opciones. Si gana Morena las elecciones del próximo año, ya ni qué decir. El siguiente presidente, aún perdiendo la revocación de mandato, vamos a ponernos por ahí, aún perdiendo la revocación de mandato, sería cuestión de preguntarnos, ¿va a respetar el presidente López Obrador su promesa de que si el pueblo que lo puso, el pueblo bueno que lo puso, el pueblo bueno que lo quita, que tampoco creería que respetaría eso? Porque quien nos jactamos de ver al presidente desde un punto de vista totalmente afuera, no hay nada de lógica, no hay algo que diga se hace, lo dije, lo cumplo. Y menos con luego la atacarse al presidente. Tienen una borrachera de presidencialismo, pero fuera de lo normal. Ahí les recomiendo, lean La silla embrujada de Isabel Arvide. Ahora ya entendemos. Algo ha de tener la silla presidencial donde los vuelve locos. Por eso le puso lo de la silla embrujada. Para el caso extremo, que respetase su palabra, e insisto, no lo creo, pero que respetase su palabra, es decir, me salgo, y no tiene el Congreso de la Unión Morena, sería una rebatinga, por mientras se pone un presidente sustituto a terminar el sexenio. La otra, que la secretaria de Gobernación tomase la presidencia por mientras el Instituto Nacional Electoral promueve unas nuevas elecciones, que los partidos pusieran sus candidatos y a ver quién gana. Si queda el Congreso de la Unión a favor de Morena, el siguiente presidente, en caso de que cumpliese su palabra, el presidente López Obrador, sería Marcelo Ebrard. Así, fácil. Ojalá y reflexionemos un poco. Y lo he dicho, lo ratifico. En un país tiene que haber derecha, centro, izquierda. Es necesario para una democracia. Son las tres fuerzas que se necesitan para ser demócratas, para que la izquierda haga valer su punto de vista, para que la derecha, para que el centro, para que haya una comunión de formas diferentes de pensar. Porque si queremos todos pensar, si no piensan como yo, están contra de mí, perdón. Eso es de la época de las cavernas, ¿no? De la Inquisición. Entonces, las tres fuerzas son más que necesarias en una democracia sana. Y el presidente piensa lo contrario. Quien no esté de acuerdo con su proyecto de nación, está en contra de él. Si dejamos que el Congreso de la Unión siga siendo un juguete, un títere del presidente de la República, el país va a acabar, no mal, lo que le sigue. Hay una entrevista, se los voy a recomendar en YouTube, de Gilberto Lozano con una guatemalteca, con una venezolana, que redacta su vida desde 1980 y tantos, 88, 89, hasta ahora. Cómo intentó dar el golpe de Estado el comandante Chávez, que se frustró, estuvo en la cárcel. ¿Cómo fue esa transformación a lo que es actualmente Venezuela? En el video que me permití pasarles, y gracias a Beto Noticias, el miércoles, de que el expresidente de Bolivia, las palabras tan fuertes que le dijo al presidente López Obrador,
Y el presidente López Obrador nunca dijo esta boca es mía. Vamos a querer llegar como está Venezuela, como está Cuba, como está Nicaragua, donde Nicaragua, el colmo del cinismo, de todo, ay, se me fue ahorita el apellido, él como presidente vitalicio, en caso de su muerte, la esposa vicepresidenta vitalicia, Daniel Ortega. O como estuvieron los hermanitos Castro en Cuba, y ahora Raúl, ya más de 82, 83, 84 años sabe tener, pues para que vean que hay democracia en Cuba, que es lo único que no hay es democracia. Bueno, y comida para los cubanos. Pone a Díaz Canel como su pinche títere, y esos son los que México les regala 100 millones de dólares. Si eso no es pensar que el presidente le encanta y le fascina el comunismo, socialismo, entonces ya no sé ni cómo me llamo. Punto. Y si aparte de ello vemos que al presidente Trump se le barre la cuarta y la tercera, la segunda y la primera, y no sabe ni qué onda, que esperemos que no gane las elecciones ahora en noviembre. Y si no gana las elecciones en noviembre y las gana el señor Biden, por haber ido el presidente López Obrador a decirle un presidente que apoya a los mexicanos, que no se meten, que no hay intromisión a los, y que respeta a los hombres y mujeres de nuestro país, qué poca madre. Vamos a ver cómo trata el gobierno de los Estados Unidos, si queda el señor Biden como presidente, cómo van a tratar al gobierno de México. Así como se dijo que había cometido una estupidez mayúscula el presidente Peña al invitar al candidato Donald Trump a México, así la misma estupidez el haber ido el presidente López Obrador a la Casa Blanca sin ser visita de Estado, sin ser visita. Ahora sí que, como dijo Vicente Fox a Fidel Castro, come si te vas, güey. Aquí nomás es llegar, cenas si te vas. Qué poca situación de nuestro país, qué poco respeto. Amigos, amigas, nos queda poco menos de un año para determinar qué es lo que queremos de nuestro país. Esto no pasa nada como anillo al dedo, no haber tomado en serio una pandemia que había afectado a Asia, a Europa, en una forma masiva, decir, no, a eso es allá, aquí no pasa nada, ¿no? 37.571 muertos. Y todavía el presidente alaba al doctor López-Gatell. No es necesario hacer pruebas, ¿no? En los países civilizados hacen 30.000 por millón. Aquí se hacen 756 por millón. De ahí, 37.571 personas fallecidas. Y el presidente no sale, no tiene la humildad, porque el presidente es todo menos humilde. Es decir, me equivoqué. Cualquiera de nosotros lo aceptamos, ¿no? Me equivoqué. Ofrezco una disculpa, me equivoqué. No lo tomé en serio. Pensé que era cotorreo. No sé, cualquier pendejada, ¿no? Apoyo al subsecretario López-Gatell. Sí, porque decir Jorge Alcocer, ese es otro güey que ni florero es. Una pinche maceta, pinche hierba mala. No sirve para ni madres. A tener que seguir soportando esas situaciones. ¿Cuánto tiempo más vamos a soportar que nuestros niños no tengan medicamento para el cáncer? ¿Cuántas mujeres tendrán que fallecer por cáncer mamario? ¿Cuántos hombres y mujeres de nuestro país en pobreza tendrán que morir porque no hay atención médica, porque no hay medicamentos? ¿Cuántas mujeres tendrán que morir por violencia intrafamiliar porque ya no hay refugios para ellas? ¿Cuántos?
¿Eso es lo que queremos? Yo creería que no. Ahí está, ojalá puedan ver esta carta. Ofrezco una disculpa, viene la letra muy borrosa, viene en López Dóriga Digital. Ahí está nada más que sí, le tomaron una mala fotografía de la carta y salió bastante borrosa, para que vean qué bien lo explicaron. Obviamente son gente con conocimiento, literatos, escritores, gente de mucho conocimiento, donde les pide a la oposición, a toda la oposición, que hagan un grupo para hacer un contrapeso al Ejecutivo Federal. Porque el Ejecutivo Federal tiene de contrapeso, ya no tiene de contrapeso al Congreso de la Unión. Pues así estamos, amigos y amigas. Vamos a ver qué pasa y a ver cuándo podemos dar una buena noticia. O por lo menos que se entere el presidente. ¿Dónde está? Alguien que acaban de traer extraditado de España. A ver si a estas horas ya le comunicaron que está en el hospital Ángeles del Pedregal. Díganle al presidente, presidente, ¿qué creen? Está en el hospital Ángeles del Pedregal. Y otro que iba a decir florero, el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo. Tampoco llega ni a maceta. Hablando por teléfono. Oye, güey, ¿ya se nos pintó? No, jefe, ahorita le aviso. Ahorita voy a ver dónde está. De inmediato. Ya saben. Lo que no sea lo invento, ¿no? Y si no le echo la culpa a alguien. No, señor presidente, lo que pasa es que como eso pasó en el DF, en la Ciudad de México, pues la encargada de ahí, pues es Claudia Sheinbaum. Pendejo. Nada más que la Fiscalía General de la República no depende de Claudia Sheinbaum. Depende del gobierno federal. Bueno, de lo que se dice gobierno federal. Amigos, amigas, mil gracias por habernos hecho el enorme favor de acompañarnos durante esta hora con 57 minutos. Los invitamos a que continúen en GB Radio y Radio Tepoztlán con la mejor música del Internet. Háganos el favor de escucharla y hacer todos los comentarios que tengan a bien para ver en qué las podemos mejorar. Les recuerdo, el próximo lunes, de 9 a 11 de la mañana, los horóscopos con Lu. Si creen que les gustó este programa, que es de su interés, dennos una palomita. Y si creen que a alguien más puede interesar, compartan el programa. A partir de mañana, todos los programas en vivo se quedan grabados en nuestra página de Facebook. Y al día siguiente se suben a todas nuestras redes sociales. YouTube, Twitter e Instagram. Al día siguiente ya los pueden ver, nada más que ahí sí ya editados, sin cortes comerciales. Ojalá nos sigan acompañando para seguir creciendo como ustedes se merecen. Mil gracias por el enorme favor de su compañía. Les deseo que pasen una excelente tarde y un muy feliz fin de semana. Muchas gracias y buenas tardes. Escuchaste al licenciado Gisbert en La Hora del Búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.